Buenas noches. Hoy, como senador de la República por el Estado de Tabasco, quisiera comentar sobre el tema del proceso electoral de Tabasco del pasado 6 de junio, lo cual, como lo denuncié en su momento, fue una elección de Estado y que quedan pendientes por resolver en el Tribunal Estatal Electoral impugnaciones importantes de los municipios más poblados de Tabasco, como son Comalcalco, Huimanguillo, Cárdenas, Jonuta y Zapata, que tienen menor población, y que quiero dejar claro que fue una elección dirigida por el gobierno. El órgano electoral local realmente perdió su autonomía, se la robaron o se puso de acuerdo con el gobierno, de tal forma que la mayoría de los funcionarios de casilla los pusieron desde el gobierno, compraron representantes de casilla y algo muy importante, el condicionamiento del voto que hubo, porque si hay algún estado que está teniendo beneficios económicos de todos los programas, es el estado de Tabasco. El presidente es tabasqueño, por ese lado se entiende. Lo que no estamos de acuerdo es que se esté condicionando el voto de las personas que reciben programas sociales, porque finalmente es un dinero público, es un dinero del pueblo de Tabasco, no es un dinero que algún partido político lo esté otorgando o que alguien de su bolsillo lo esté sacando para dárselo a la gente que lo necesita. De tal forma que en Tabasco, por la inundación, después de hacer un censo de esos que acostumbra Bienestar, resultaron 248,000 familias beneficiadas por inundaciones de las presas que están en Chiapas. Obviamente que a todas estas personas se les pidió su voto a favor del partido en el gobierno, que es Morena, obviamente en Tabasco. Comentarles que hay 42,000 jóvenes que supuestamente están construyendo su futuro y que les están dando cerca de 50,000 pesos al año en este programa, que lo he denunciado, que hay mucha corrupción, que hay mucha discrecionalidad y nada de vigilancia y supervisión, igual que el de Sembrando Vidas, donde hay 60,000 personas. Para que comparemos, el estado de Veracruz, que es el doble de población de Tabasco, tiene un número similar de personas que se benefician del Sembrando Vidas. Hay 60,000 personas que reciben este apoyo, tanto en Tabasco como en Veracruz, pero proporcionalmente sale avante el estado de Tabasco. De tal forma que entre los 248,000 beneficiarios de las inundaciones, que les dieron 20,000 pesos a cada uno, entre efectivo y enseres, los 42,000 personas que están recibiendo el Construyendo el Futuro y 60,000 de Sembrando Vida, estamos hablando de 350,000 beneficiados. De los 248,000 que reciben 20,000, son casi 5,000 millones de pesos que recibieron entre febrero, marzo y hasta posterior a la elección. Son 5,000 millones de pesos. De los 42,000 de Construyendo el Futuro, estamos hablando de 2,000 millones de pesos nada más en el año. Y de los de Sembrando Vida son 60,000 personas, de a 52,000 son cerca de 3,000 millones de pesos. Esto hace una bolsa pequeña de 10,000 millones de pesos contra la cual los demás partidos de oposición tenemos que competir. Mientras a los partidos de oposición nos disminuyen las prerrogativas por la austeridad, aquí están dilapidando el dinero con estos supuestos programas de gobierno. Y si le sumamos cerca de 100,000 personas adultas mayores a los cuales los tienen a través del programas de bienestar también muy vigilados, muy supervisados, prácticamente controlan a 450,000 electores, que es aproximadamente lo que sacaron de votos, un poquito más, porque también todavía se fueron a comprar el voto de muchos ciudadanos, a comprar credenciales de ciudadanos que son simpatizantes de otros partidos, aprovechando la pobreza. Unos pocos se benefician de mucho y la mayoría está en la pobreza en el estado de Tabasco. Además, algo que no debe de ocurrir es utilizar a la policía estatal para amedrentar a los opositores, atemorizar y encarcelar
a operadores políticos de los partidos de oposición, en especial del PRD, y por otro lado utilizar a la misma policía, a fiscales, a la Guardia Nacional, para proteger la compra del voto y todo el operativo para mover a la gente en elecciones. Esto es lo que ocurrió en Tabasco, que vale la pena que se sepa, pero que además el Tribunal Estatal de Tabasco todavía no resuelve estos casos que están con impugnaciones válidas por tanto desaseo y tanto dinero que se utilizó en Tabasco. Y es así que aquí está el abogado del candidato Armin Marín del municipio de Zapata, que quiere comentar irregularidades además que hubo en su municipio, y pues yo le cedo la palabra al licenciado Jorge Reyes Vides, que vale la pena escuchar además de esto que les mencioné, otras aberraciones que hubo en el municipio de Emiliano Zapata. Adelante, Jorge. Sí, buenas noches. Gracias, señor senador. Gracias. Como todos ustedes saben, el pasado día 6 de junio se realizaron elecciones federales y locales en algunas entidades federativas del país. En el caso de Tabasco, tuvo una elección concurrente, esto es, se efectuaron elecciones federales y locales. En el caso de las elecciones locales, se renovó el Congreso del Estado y sus ayuntamientos. En la elección municipal de Emiliano Zapata, el PREPET dio en primera instancia un resultado entre la primera y la segunda fuerza de 7,182 votos para el Partido Verde Ecologista de México contra 7,141 del partido político Morena, una diferencia de 41 votos a favor del Partido Verde. 5 días después y a la conclusión del cómputo municipal, el resultado fue de 7,992 votos para el Partido Verde y 8,061 para Morena, diferencia a favor de Morena de 69 votos. Esto luego de una larga lista de irregularidades presentadas y denunciadas, y de las que daremos cuenta a continuación. El pasado 16 de junio, el Partido Verde Ecologista de México presentó un juicio de inconformidad, acompañado de 33 pruebas documentales, 20 de ellas documentales y 13 técnicas, que comprueban el total de irregularidades que se presentaron antes, durante y después del día de la elección. Citaré algunas de las más graves por su importancia. Número 1, bloqueos en un poblado que se llama Villa Chablé, realizados por el comisariado ejidal, simpatizantes del partido Morena y de manera destacada por policías estatales, los cuales tenían como objetivo impedir el acceso a todas las personas, ya fuera hacia Chetumal, Quintana Roo, o hacia el poblado Villa Chablé, municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, impidiendo la libertad de tránsito a las personas y ejerciendo presión sobre los electores. En este poblado se instalaron 5 casillas, 678 básica, 678 contigua 1, 678 contigua 2, 678 contigua 3 y 678 contigua 4. Ese bloqueo impidió también que los ciudadanos se desplazaran a la casilla 679 extraordinaria 2, ubicada en el ejido Emiliano Zapata, sección Jobal. Consecuencia de lo anterior fue que la votación se inició después de las 9:30 de la mañana del día de la elección, es decir, hora y media de la hora señalada para iniciar la votación en todo el país. Tan solo esas 2 acciones ilegales son motivo para que el resultado de la votación de esas 6 casillas sea anulado por el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco. Esto de conformidad con lo ordenado por el artículo 67, párrafo 1, inciso I, J y K de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Tabasco, mismos que sancionan el ejercer violencia física o presión sobre los electores, impedir el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos y el existir irregularidades graves plenamente acreditadas, anomalías todas estas debidamente probadas y documentadas en el juicio de inconformidad interpuesto en tiempo y forma. En el mismo contexto, el bloqueo ya citado anteriormente quebrantó la libertad de tránsito de los ciudadanos que ese día transitaban hacia la Villa Chablé y a Jobal, municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, y a Chetumal, Quintana Roo, violentando
uno de los principios de constitucionalidad y de convencionalidad, consagrados estos por los artículos 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 22 del Pacto de San José y 16 de la Carta Universal de los Deberes y Derechos de las Personas. Número 2. Sustitución de funcionarios de las casillas electorales 672 básica, 672 contigua 1, 672 contigua 2, 674 contigua 2, 677, 677 contigua 2 y 677 contigua 3. En estas casillas se sustituyó a los funcionarios de las casillas sin respetar lo establecido por la propia ley del Estado de Tabasco. Número 3. Sustitución de los presidentes y secretarios ejecutivos del Consejo Distrital Electoral número 15, con cabecera en Emiliano Zapata, Tabasco. A este respecto, y a partir del mes de mayo, se sustituyó hasta en 5 ocasiones al vocal ejecutivo y al presidente del Consejo Distrital Electoral, sin que el Consejo Local Electoral tenga facultades expresas conferidas por la ley. Acción que propicia frutos viciados y hace que todos los actos de esas autoridades ilegítimas sean nulos de pleno derecho. Dentro de estas sustituciones se destaca por su importancia, trascendencia y repercusiones la maniobra para sustituir al C. José Guadalupe Pérez Uc, quien, de conformidad con lo establecido por el artículo 262 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, aperturó los paquetes electorales para proceder al recuento total, incluido el paquete electoral de la casilla 621 contigua 1, el cual, al proceder a realizar el recuento de los votos de ese paquete y elaborar una nueva acta del punto de recuento, se encontró con la existencia de casi todas las boletas electorales, incluidas las de los partidos políticos, candidatos no registrados, nulos y sobrantes, sin aparecer 188 boletas electorales acreditadas en el acta de escrutinio de Morena a ellos y en el acta del Partido Encuentro Solidario a esta organización, con la salvedad de que la del PES coincidía con el acta que estaba contenida en el paquete electoral y con la del resto de los representantes de los partidos políticos. Número 5. Consecuencia de lo anterior fue la remoción de ese funcionario, porque le daba ya la victoria al Partido Verde Ecologista de México, y el envío de uno nuevo, que al igual que los anteriores fue designado sin fundamento legal alguno, de tal manera que con la llegada de Francisco Javier de la Cruz Hernández como nuevo vocal ejecutivo y presidente del Consejo Electoral Distrital número 15, hacia el final del recuento, este revocara parte de lo actuado por su compañero Pérez Uc y, en complicidad con otros consejeros electorales, reconocieran de manera irregular e ilegal el acta de escrutinio y cómputo final de una casilla que ya había sido computada previamente, de acuerdo a lo que establece la propia ley del Estado. Su argumento fue que esas 188 boletas desaparecidas coincidían con el número total de boletas recibidas, y olvidándose que el acta del PES y del resto de los partidos políticos daba el mismo resultado. Por supuesto que dicha acción violentó lo establecido por la ley de la materia, tocante al artículo 262, numeral 5, que ordena: el consejero que presida cada grupo levantará un acta circunstanciada en la que se consignará el resultado del recuento de cada casilla y el resultado final que arroje la suma de votos para cada partido y candidato. Esta acción ilegal y fraudulenta fue confesada por el propio funcionario electoral al manifestar con el micrófono abierto que estos me trajeron aquí, como que ve y ve qué madre vas a hacer allá. Esto en clara alusión a las instrucciones recibidas por parte de la presidenta y del secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco. Esas indebidas e ilegales destituciones y sustituciones, debidamente documentadas en nuestro juicio de inconformidad, se hicieron también del conocimiento de las señoras magistradas, magistrado presidente y ponente del Tribunal Electoral de Tabasco, así como de la jueza instructora en la audiencia de alegatos que nos fue concedida sobre dichas irregularidades, que desde nuestra óptica y experiencia son calificadas como graves, haciéndoles el comentario sobre la posible existencia de cabilderos y oficiosos que buscarían a toda costa presionarlos para burlar el ejercicio de la ley. La citada coalición de servidores públicos está vinculada a la indebida e ilegal sustitución de los funcionarios del Consejo Distrital número 15 del IEPCT,
con cabecera en Emiliano Zapata, Tabasco, donde se sucedieron los siguientes hechos, mismos que también derivaron en graves irregularidades. Primera, de conformidad con el artículo 124 de la Ley Local Electoral, los consejeros electorales distritales son órganos operativos temporales que se integrarán para cada proceso electoral con una vocalía ejecutiva, una vocalía secretaria y una vocalía de organización electoral y educación cívica. Segundo, el artículo 126, numeral 1, fracción primera de la Ley de la Materia, misma que establece como atribución de los vocales ejecutivos distritales, entre otras, presidir las juntas electorales distritales y los consejos electorales distritales. Tercera, de conformidad con los artículos 124, 127 y 128 de la Ley Local Electoral, los consejos electorales distritales son órganos operativos que funcionarán durante todo un proceso electoral con posibilidad de reelegirse para uno más. Esto es, un mínimo de 3 y un máximo de 6 años, debiendo cumplir previamente con todo un proceso electivo y selectivo que la Junta Estatal Ejecutiva del YPST debe de implementar para realizar la designación de las personas idóneas para cumplir con esos encargos, procedimiento que en el caso de las 5 destituciones y designaciones realizadas no se realizó, nombrando de manera ilegal al secretario ejecutivo del órgano político electoral de Tabasco a dichos funcionarios electorales sin tener facultades para hacerlo. Esto, como es de explorado derecho, convirtió a ese funcionario electoral en una autoridad ilegítima y por lo consiguiente todos los actos por él realizados son frutos viciados y por lo tanto nulos de pleno derecho. Es decir, que los cómputos realizados por esas autoridades espurias son nulos y como consecuencia los resultados electorales del Distrito Electoral número 15 y de los municipios de Macuspana, Jonuta y Emiliano Zapata deben de ser nulos al haber sido realizadas por una autoridad ilegítima. Por otro lado, se hace referencia a que el partido político Morena presentó igualmente un juicio de inconformidad, impugnando la entrega de la constancia de mayoría al candidato de su partido y el resultado de la elección sin aportar elemento alguno para fortalecer su escrito. Prueba de ello es que su propio representante se desistió de la presentación de dicho medio de impugnación y lo ratificó, revocando el tribunal local dicho desistimiento. De la misma manera, compareció ese partido político como tercero interesado en contra del juicio de inconformidad presentado por el Partido Verde Ecologista de México, sin combatir uno solo de los agravios ahí vertidos. No obstante todo lo anteriormente citado y descrito, tenemos dudas fundadas de que el Tribunal Electoral de Tabasco actúe con certeza, legalidad, objetividad y sobre todo con la independencia e imparcialidad a que están obligados en aras de hacer que prevalezca el Estado de Derecho. Por el contrario, y al parecer, actuarán de manera facciosa y contraria a los principios rectores del derecho, favoreciendo al partido Morena en su próxima resolución, misma que tiene un plazo máximo para ser emitida el próximo día 15 del presente mes. Es por eso, señoras y señores de los distintos medios de comunicación que nos honran en esta tarde-noche con su presencia, que los invitamos a dar seguimiento al juicio de inconformidad número 08 y sus acumulados 47, 49 y 51. Finalmente, agradecer la presencia de ustedes y de manera especial al senador Juan Manuel Fósil por su apoyo y colaboración para esta denuncia ante todos ustedes. Pues esto es básicamente lo que queríamos comentar sobre lo que fue la elección, pues una elección de Estado en Tabasco, aunque se digan demócratas, la verdad es que están muy lejanos de serlo. Y si tienen alguna pregunta, sobre todo en este caso que está el abogado de Emiliano Zapata del municipio, pues pueden hacerlo. Si no, ha quedado todo perfecto. Perfectamente pues claro. Muchas gracias a todas, a todos, muy amables. Senador, solamente tiene aquí el compañero una pregunta, pero es de otro tema, ¿no importa? Pues a ver. Entonces le pregunta Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Sí. Temas generales, senador, muchísimas gracias. En relación a la inseguridad en México, hoy vemos cómo hay amenazas a periodistas de manera directa. Entonces, ¿qué hacer ante esto? ¿Hay que esperar nada más a lo que nos dicen desde Palacio Nacional, que todo se resolverá y que se investigará? ¿O hay que tomar ya acciones decididas en contra de esta situación, en contra de los narcotraficantes que cada día van tomando más posesión y terreno en el país? Sí, esto viene ocurriendo en el país ya desde hace varios años. Estados y municipios donde ha prevalecido mucho
la presencia de la delincuencia organizada y que han amenazado a diferentes medios de comunicación, han asesinado a periodistas, a dueños de periódicos. Esto ya trae un largo camino en México. Y bueno, últimamente que amenazaron a una periodista de un medio televisivo, donde pues los propios delincuentes sin ningún pudor están amenazando públicamente a esta persona y a otros más. Y bueno, el gobierno tiene la obligación de darle protección no solo a ella, sino a todos los periodistas y a todos los ciudadanos, y ya empezar a poner orden, porque también en la elección que acabamos de pasar el pasado 6 de junio, la denuncia de muchos ciudadanos de muchas partes del país es que también la delincuencia organizada participó inmiscuyéndose en la elección con sus candidatos, y esto es grave para el Estado de Derecho de nuestro país. Así que el presidente tiene una obligación legal y moral de ya ponerle un freno a tanto atropello de la delincuencia en la mayor parte del país. ¿Cabría interponer un punto de acuerdo, proponer un punto de acuerdo para que hubiera ya una propuesta, una postura más formal en este sentido, senador? Es posible. Aunque no voy a estar en la comisión permanente, voy a procurar lo que nuestro partido lo presente en la próxima sesión, que es el miércoles, porque sí es necesario que empecemos a exigir todos los ciudadanos, todos los servidores públicos, todos los medios de comunicación, exigir que ya haya acciones contundentes que nos permitan vivir en más tranquilidad y con más seguridad en nuestro país. En relación a la postura del presidente de la Suprema Corte de Justicia, donde, bueno, pues rechaza el mandato por 2 años más para estar al frente de la Suprema Corte de Justicia, ¿qué llamado le harían ahora para que de manera legal ya pues actúe en relación a las demandas que ustedes pusieron en contra de este mandato por más de 2 años? Bueno, la verdad que yo celebro que el magistrado presidente Arturo Saldívar haya fijado su postura con respecto a ese artículo transitorio que se aprobó tanto en la Cámara, aquí en la Cámara de Senadores, y que nos pasaron el strike a muchos senadores, porque eso no estaba en el programa, lo pasaron en el último momento. Qué bueno que el magistrado Arturo Saldívar esté él corrigiendo esta situación y aceptando que el mandato constitucional se vence en el 22 y que ese artículo transitorio no puede darle un mandato adicional hasta el 2024. Eso es algo incorrecto, ilegal, y qué bueno que él lo reconozca, y además me da gusto que haya también avalado el cambio en el Tribunal Federal Electoral. Ojalá y con esto vayamos mejorando la impartición de justicia en México. ¿Le pedirían que ya resolviera de manera, en relación a las denuncias que ustedes han interpuesto, le pedirían que ya resolviera el fondo del asunto? Pues sería lo más correcto, que de una vez vaya a la Suprema Corte resolviendo las acciones de inconstitucionalidad que se han presentado. Eso sería lo adecuado para que ya quede totalmente determinado que no se le puede prolongar su mandato por leyes, por artículos transitorios que de manera incorrecta se aprobaron aquí en el Senado. Oiga, senador, tengo una duda en relación a la votación que hicieron ustedes. Votaron en contra de que se procedía el desafuero en contra del diputado Mauricio Toledo. ¿Sí es correcto? Sí. ¿Por qué esto? Mire, porque más que todo nos parece que es una cuestión de venganza política, de revanchismo político. Esto es lo que hemos estado observando y por eso es que no estuvimos de acuerdo, y que en una situación con el Partido del Trabajo acordamos respaldar. ¿Sí? Deben haber pruebas más sustentables que permitan probar que Mauricio Toledo es culpable de lo que se le está acusando. Pero la verdad es que ha sido muy endeble la forma en que se ha estado actuando contra los supuestos personas que están violando la ley aquí en México por parte del gobierno federal, y repito, me parece que más que todo son revanchismos políticos lo que se está manejando ahí. Ustedes sabrán que de la elección pasada del 2018 tuvieron problema la jefa de gobierno y Mauricio Toledo, y pensamos que por ahí viene realmente el acoso
legal contra Mauricio Toledo. Por eso lo votamos en contra. En lo que es el asunto del diputado de Morena, lo votamos a favor porque está aprobado las acusaciones de pederastia que tiene esta persona. También no estuvimos de acuerdo en que se aprobara la ley de desafuero porque viene muy mal. La verdad es que, bueno, ni siquiera hay un dictamen que podamos votar, ni siquiera la Cámara de Diputados se ha reunido para generar ese dictamen, entonces no podemos estar votando a ciegas. Por eso se votó en contra. Estamos a favor de que no haya impunidad, pero no podemos votar a ciegas leyes que no sabemos y que además, en diferentes ocasiones, en las votaciones que hemos tenido, en las leyes que hemos tenido que votar, hemos dado cuenta de que vienen leyes mal redactadas, dictámenes mal hechos, y a pesar de eso, los de Morena votan a favor porque así les dieron la instrucción. O sea, sin que haya un razonamiento, sin que haya una reflexión. Entonces, no podemos confiar en que vayan a actuar de manera correcta. Por eso nuestra postura en ese sentido. Sin embargo, los senadores del PAN, los legisladores del PAN, perdón, votaron a favor del desafuero de Mauricio Toledo. ¿Esto no pone en riesgo los acuerdos con el PAN? No, digo, cada quien está en la libertad de votar como considere adecuado. Esa es la democracia, esa es la libertad de poder decidir de los diputados y senadores, que cada quien puede votar con libertad. Entonces, se respeta la decisión del PAN, no hay problema. De acuerdo. Tenemos muy buena relación con ellos. Gracias, senador. Gracias, buenas noches. También les pregunta el señor Raúl Ángeles Muñoz. Sí, Sí, senador, la pregunta es para el licenciado Jorge Reyes Vides. adelante. Licenciado, por lo que escuché, hay una diferencia mínima de votos en una casilla electoral y eso viene a dar al traste hasta 3 o 4 municipios totales en el estado de Tabasco. Ahora, nos interesa mucho porque pertenezco a la revista de la Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos y Eléctricos. Cualquier cosa que suceda en Tabasco, en este momento está afectando a la industria metalmecánica, sobre todo el área petrolera. Esto puede ocasionar ingobernabilidad en varios municipios del estado de Tabasco. ¿Usted cómo ve? ¿Cuál es el origen? Bueno, en el caso específico de la votación en algunas de estas casillas, habría que diferenciarlo. Una cosa es la nulidad de la votación en determinadas casillas, lo que revertiría en todo caso el resultado electoral. Pero parte de lo denunciado y de lo ya presentado en ese juicio de inconformidad nuestro es el hecho de que el Instituto Estatal Electoral sustituyó de manera indebida a funcionarios electorales. Hay en la ley electoral todo un procedimiento para designar que inicie en el mes de junio o que inicie en el mes de junio del 2020, donde se publica una convocatoria. A la convocatoria le sigue todo un procedimiento donde se inscriben los aspirantes a ser funcionarios electorales, que va terminando hacia el mes de diciembre del 2020. Y cada funcionario electoral, de acuerdo a la ley y a la ley general, debe de durar un mínimo de 3 años y un máximo de 7. Sustituyen funcionarios de manera ilegal y los convierten en autoridades ilegítimas, que repito, son frutos viciados. Y bueno, nosotros no estamos buscando que se genere ingobernabilidad en el Estado, pero lo cierto es de que esas irregularidades pueden propiciar que esos frutos viciados pudieran anular el cómputo municipal de Macuspana, de Jonuta, de Emiliano Zapata y del distrito electoral número 15, con fuertes posibilidades de que los partidos políticos, inclusive, que no alcanzaron el 3% de la votación estatal, tuvieran una segunda oportunidad, insisto, por los frutos viciados de esas autoridades ilegítimas. El origen, licenciado, el origen es una casilla con un número de votos o es otro. Bueno, el origen podemos decir que fue voltear un resultado electoral. ¿Qué es? Y viciarlo, sí, y viciarlo. O sea, voltear el resultado electoral se refiere a el resultado original. Si en un principio gana el verde y luego anulan una casilla donde le dan votos indebidos a Morena, pues es evidente que pretenden hacer que Morena gane
a costa de lo que sea. ¿Y cómo sabe que hubo esa reversión de casilla? Muy sencillo, porque la ley establece un procedimiento para poder hacer los cómputos. La diferencia entre el primero y el segundo lugar fue menor al 1%. Al ser menor la diferencia entre el primero y el segundo lugar al 1%, tienen que aperturarse el total de los paquetes electorales. Y la ley establece que las actas levantadas el 6 de junio, al haber un recuento total, dejan de ser legales, dejan de ser útiles, dejan de ser legítimas. Y entonces las actas que se producen a raíz de un segundo recuento son las que tienen la legalidad jurídica y toda la validez formal. En el primer recuento hubo actas. ¿Y cuál fue el resultado de esas actas? A ver, se lo vuelvo a leer, amigo, creo que si se lo vuelvo a leer, sí, que ya lo habíamos dicho, pero con todo gusto. En un primer recuento, el Verde saca 7,182 votos y Morena saca 7,141. Eso avalado Después, por todos los partidos. Esto, excepto Morena. Y en un segundo recuento, donde le regalan a Morena o le aparecen a Morena 188 votos, la elección se revierte y entonces Morena tiene 8,061 y el Verde 7,992. O sea, esos 188 votos pueden dar al traste hasta con 4 municipios. Esto solamente, insisto, podría modificar y revocar el resultado de Emiliano Zapata. Lo que sí daría al traste es, una vez más, el haber designado de manera ilegal autoridades espurias, que sin tener personalidad realizan un cómputo municipal, un cómputo distrital, siendo frutos viciados y nulos de pleno derecho. Eso es comprobable. Comprobado en el juicio de inconformidad, y es lo que tiene que resolver el Tribunal Electoral de Tabasco, debidamente documentado con 33 pruebas documentales y técnicas. Muchas gracias. Sería todo, señor senador, señor abogado. Muchísimas gracias.